Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de Reddit. Historiemoon, el subreddit perdido. Había un subreddit del que casi nadie hablaba, un rincón oscuro y olvidado llamado R The Deep End. No estaba indexado, no aparecía en las búsquedas, y solo podías acceder a él si alguien te enviaba un enlace directo. Sus miembros eran pocos, y sus publicaciones parecían sacadas de un mal sueño. La mayoría de los que se topaban con el subreddit solo miraban brevemente antes de cerrarlo rápidamente, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. Un día, un usuario anónimo publicó un mensaje que decía: ¿alguien más ha estado recibiendo mensajes extraños desde que se unió a este sub? Me siento vigilado todo el tiempo. Nadie respondió al mensaje, como era habitual en R The Deep End, donde el silencio era la norma. Pero a las pocas horas, el mensaje desapareció sin dejar rastro. Otros usuarios comenzaron a notar algo peculiar. Mensajes privados con títulos crípticos y cuerpos de texto que parecían escritos en lenguajes antiguos o códigos imposibles de descifrar. Un usuario comentó: recibí uno de esos mensajes. Intenté bloquear al usuario, pero el perfil no existe. No puedo sacarme de la cabeza lo que decía: ya no es solo un juego, te estamos mirando. Poco a poco, el subreddit se llenó de historias similares. Alguien mencionó que había intentado salir del grupo, pero la opción para dejar de seguir el subreddit estaba deshabilitada. Al día siguiente, su cuenta fue bloqueada misteriosamente. Los usuarios empezaron a compartir capturas de pantalla de lo que parecía ser una figura de sombra en la esquina de sus mensajes privados. Nadie sabía quién la enviaba o qué significaba, pero era suficiente para que algunos cerraran sus cuentas y no volvieran jamás. Uno de los usuarios más activos, conocido como You Forgotten Hope, decidió que investigaría más a fondo. Creía que el subreddit era parte de una ARG, juego de realidad alternativa, oscuro. Comenzó a seguir las pistas, descifrando los mensajes, publicando teorías y tratando de encontrar una conexión entre los perfiles de aquellos que parecían estar detrás de las perturbadoras publicaciones. Pero a medida que profundizaba, sus propios mensajes se volvieron más erráticos. Un día simplemente desapareció. Un usuario nuevo, UNewWasher192, hizo una publicación inquietante poco después. Lo vi. Él no debió seguir investigando. Ahora está en el Deep End, y ustedes serán los siguientes. Al día siguiente, todo el subreddit desapareció, y los usuarios que alguna vez interactuaron con él se encontraron bloqueados de sus cuentas o recibieron advertencias de seguridad de Reddit. Ninguno volvió a mencionar R The Deep End, pero las historias persistieron, como rumores oscuros que rondan en los rincones más profundos de la red. Historia 2. El hilo interminable. Un usuario curioso de Reddit llamado James, más conocido como YouCuriosity, James, pasó su tiempo en subreddits relacionados con fenómenos paranormales. Le encantaba leer las historias extrañas y escalofriantes que otros compartían. Un día, mientras navegaba en Unresolved Mysteries, encontró un enlace hacia un hilo titulado El misterio que nunca termina. El título le intrigó y, sin dudarlo, hizo clic. El enlace lo llevó a un foro antiguo de Reddit que nunca antes había visto, con un diseño desactualizado y lleno de publicaciones extrañas y desordenadas. Los usuarios parecían haber estado participando en ese hilo durante años, pero lo más extraño era que ninguno de los mensajes tenía fechas. La conversación era incoherente y algunos usuarios mencionaban cosas absurdas como: «Están todos atrapados aquí, no podemos salir», y la cuenta atrás ha comenzado. James empezó a sentir una sensación extraña mientras leía.
Algo en ese hilo no estaba bien, pero no podía apartarse de la pantalla. Decidió hacer su propia contribución al hilo, preguntando: ¿de qué trata todo esto? Minutos después, recibió una respuesta. Bienvenido al juego, James. Ahora tú también estás atrapado. Sorprendido, pensó que se trataba de una broma, pero su nombre no aparecía en ninguna parte de su perfil. ¿Cómo sabían quién era? Nervioso, intentó abandonar el foro, pero cuando volvió a su feed principal de Reddit, notó algo alarmante. El hilo ahora estaba en la parte superior de cada subreddit al que entraba, sin importar el tema. Intentó cerrar sesión, eliminar su cuenta, pero nada funcionaba. El hilo lo seguía a todas partes. Los usuarios continuaban comentando, hablando de cómo no podían salir, y como todos los nuevos miembros que entraban terminaban igual. Días después, mientras James revisaba nuevamente el hilo en busca de respuestas, leyó un comentario que lo hizo temblar. No sigas buscando, James. Sabemos dónde vives. Decidió apagar su computadora, pero las notificaciones de Reddit comenzaron a inundar su correo. Nunca antes había sentido tal pavor. Finalmente se rindió, y al día siguiente su cuenta de Reddit desapareció por completo. Nadie volvió a escuchar de You, The Curiosity James, y aquellos que encontraron el hilo en el futuro pronto dejaron de mencionarlo, con miedo de lo que podría pasarles. Historia 3. El usuario fantasma. En Reglitching the Matrix, un lugar donde los usuarios comparten experiencias inexplicables y extrañas, hubo una publicación que quedó grabada en la memoria de todos los que la leyeron. Un usuario, Gone Forever, contaba cómo había empezado a notar una figura en su casa cada vez que revisaba su feed de Reddit. Al principio pensé que era mi imaginación. Siempre que revisaba Reddit por la noche, sentía una presencia en mi sala de estar, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Me dije a mí mismo que era una paranoia tonta. Hasta que una noche, cuando abrí la app de Reddit en mi teléfono, vi un reflejo en la pantalla. Había alguien detrás de mí. El usuario continuó relatando cómo esa presencia se volvía más intensa cada vez que se conectaba a Reddit. Publicaba detalles de su creciente ansiedad, diciendo que no podía dejar de sentir esos ojos mirándolo. Incluso cuando apago la pantalla, sé que sigue ahí. Los comentarios se inundaron de personas que le sugerían que dejara de usar Reddit por un tiempo, que se tomara un descanso. Pero Gone Forever respondió: no puedo. Ahora él está en todas partes, en cada esquina de Reddit que visito. Un día, después de semanas de publicaciones cada vez más inquietantes, el usuario dejó un último mensaje. Él está aquí. Ha salido de la pantalla. Si ven este mensaje, cierren Reddit. No dejen que los atrape. Horas después, la cuenta de Ukakumau Gone Forever fue eliminada. Algunos usuarios intentaron investigar, pero no encontraron rastro de la persona detrás de la cuenta. Otros comenzaron a reportar experiencias similares, donde sentían una presencia extraña mientras navegaban en Reddit. La leyenda del usuario fantasma creció, y aunque muchos la consideraban una simple historia de Internet, otros aseguraban que había algo más, algo que vivía dentro de Reddit, acechando desde las sombras de cada página. Historia 4. El chat de la muerte. Una noche en R No Sleep, un usuario llamado uRedemption13 compartió una historia que muchos desearían haber ignorado. Contaba que había estado navegando en Reddit cuando, de repente, recibió un mensaje privado de un usuario cuyo nombre era solo una secuencia aleatoria de números y letras. El mensaje decía: quedan 13 horas.
prepara tu último deseo. Al principio pensó que era una broma pesada o un troll. Decidió ignorarlo, pero a las pocas horas, el mismo usuario volvió a enviarle otro mensaje. Esta vez decía: 12 horas, tu tiempo se está acabando. Molesto y un poco nervioso, Redemption 13 bloqueó al usuario y siguió con su día. Pero cuando regresó más tarde a revisar su bandeja de entrada, encontró otro mensaje del mismo usuario: 10 horas, no puedes escapar. Lo bloqueó nuevamente, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más específicos y aterradores. 8 horas, ya estoy aquí. 5 horas, tu puerta está abierta. Con cada mensaje, Redemption 13 notaba que las amenazas se volvían más reales, más personales. A las 2 horas restantes, el mensaje decía: mírate por la ventana. Temblando, decidió echar un vistazo, pensando que era una broma o una coincidencia. Pero cuando miró, vio una figura oscura parada en la esquina de la calle, inmóvil, observando su casa. El siguiente mensaje decía: 1 hora, prepárate. Desesperado, intentó contactar con la policía, pero no hubo respuesta. Las luces de su casa comenzaron a parpadear, y los mensajes dejaron de llegar justo cuando el reloj marcaba la última hora. El día siguiente, los usuarios de No Sleep esperaban una actualización de Redemption 13, pero nunca llegó. Historia 5. El moderador en la sombra. Había un subreddit poco conocido llamado Secrets Beyond Reason. Era un lugar extraño, lleno de hilos vagos y desconcertantes sobre conspiraciones, mensajes en código y usuarios que compartían historias de encuentros con figuras sombrías. Sin embargo, lo más peculiar de este subreddit era que no tenía moderadores visibles. A diferencia de otros subreddits, donde los moderadores a menudo participaban activamente, aquí nadie sabía quiénes eran. Las reglas del sub se cumplían, pero nunca había ninguna intervención pública de los moderadores. Un usuario, Curious Mind en 26, decidió investigar. No podía entender cómo un subreddit de esa naturaleza podía seguir funcionando sin problemas, sin que nadie viera a los moderadores. Después de unas semanas participando activamente en los hilos, decidió hacer una publicación preguntando directamente sobre los moderadores. El post decía: ¿alguien ha visto alguna vez a un moderador aquí? ¿Quiénes son? No entiendo cómo todo se mantiene tan ordenado sin que nadie intervenga. Al principio, su pregunta fue ignorada, pero horas después comenzó a recibir respuestas extrañas. Algunos usuarios le decían que no preguntara, que era mejor no saber. Otros simplemente dejaban comentarios crípticos como: ya lo sabes, pero no lo admites, o no preguntes por lo que no debes saber. Inquieto, Curious Mind 86 decidió profundizar aún más. Usó scripts y herramientas para rastrear las cuentas inactivas del subreddit, tratando de encontrar a los moderadores en las sombras. Finalmente, localizó a un perfil, Master of Shadows, que parecía tener permisos de moderador, pero no había publicado ni comentado nada. La cuenta estaba completamente vacía, excepto por un mensaje que le dejó escalofríos. Has sido advertido. Ahora estamos observando. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el subreddit, recibió un mensaje privado de un usuario desconocido. Debes parar. No sabes lo que has desatado. Cuando trató de bloquear al usuario, su cuenta de Reddit se cerró repentinamente. Inquieto y sin poder acceder, intentó restablecerla al día siguiente, pero lo que encontró fue más perturbador. Su perfil ya no existía. No había rastro de su cuenta, sus comentarios, ni sus publicaciones. Era como si nunca hubiera estado en Reddit.
Y entonces comenzó a recibir correos electrónicos anónimos con asuntos como «No nos desafíes otra vez». Desde ese momento, Curious Mind, TAI-6, desapareció de la red, y el Secrets Beyond Reason permaneció igual de oscuro y enigmático, como si nada hubiera pasado. Historia 6. El archivo prohibido. En Reddit circulan todo tipo de archivos, desde simples imágenes y memes hasta documentos que contienen información más profunda e inquietante. Un día, en el subreddit tramo Unexplained Files, un usuario anónimo publicó un enlace a un archivo misterioso, titulado simplemente TheTruth.txt. El mensaje que acompañaba el enlace decía: «Esto es lo que nos ocultan. No compartas el archivo. No deberías estar aquí». Varios usuarios comentaron el post, burlándose de la paranoia del autor o alegando que era solo una broma elaborada. Sin embargo, algunos más curiosos decidieron descargar el archivo. El contenido inicial parecía normal, una lista extensa de teorías de conspiración y hechos sobre eventos históricos que parecían demasiado exagerados como para ser verdad. Pero, al final del archivo, había una advertencia. «Ya estás siendo observado. No vuelvas a abrir este archivo». Los usuarios que lo descargaron reportaron una serie de eventos extraños en los días siguientes. Urrealist Doubt, uno de los primeros en acceder al archivo, comenzó a recibir mensajes privados de cuentas que parecían bots, pero cada uno llevaba un mensaje inquietante. «Te advertimos». Una semana después de haber descargado el archivo, Urrealist Doubt publicó una última actualización en Unexplained Files, diciendo que había estado viendo figuras extrañas fuera de su casa. Decía que los había visto moviéndose en las sombras y que no podía explicarlo. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Curiosamente, el enlace al archivo fue eliminado poco después por un moderador desconocido, y cualquier mención del post fue borrada del subreddit. Otros usuarios que afirmaban haber descargado el archivo también desaparecieron o eliminaron sus cuentas. Nadie más habló del archivo prohibido, y los pocos que quedaron activos en el subreddit parecían aterrados de siquiera mencionar su nombre. Historia 7. El perfil que no existía. RCreepyPMs es un subreddit donde la gente comparte mensajes privados extraños o inquietantes que han recibido en Reddit. Uno de los casos más misteriosos y perturbadores fue el de Lost in the Net, un usuario que compartió una experiencia aterradora con un perfil que parecía no existir. Todo comenzó cuando Lost in the Net recibió un mensaje privado de un usuario llamado The Void, cuyo perfil no mostraba ninguna información. El mensaje era breve y decía: «Nos veremos pronto». Sorprendido por la vaguedad del mensaje, Lost in the Net intentó investigar al usuario. Sin embargo, cuando hizo clic en el perfil de The Void, fue redirigido a una página que decía que el perfil no existía. Pensando que era un error o un troll, decidió ignorarlo. Sin embargo, los mensajes continuaron. The Void le enviaba mensajes con detalles perturbadores, describiendo lo que Lost in the Net estaba haciendo en tiempo real. Cosas como: «Te veo tomando café frente a la computadora», o «Tu gato acaba de saltar a la ventana, ¿verdad?». Aterrorizado, Lost in the Net trató de reportar el perfil, pero cada vez que intentaba hacerlo, recibía un error. No podía bloquear ni denunciar al usuario porque técnicamente no existía. Los mensajes continuaron durante semanas, volviéndose cada vez más específicos y personales. The Void le describía su vida con precisión aterradora, como si estuviera siendo vigilado constantemente.
Un día, Lost in the Net decidió desactivar su cuenta para escapar de los mensajes. Pasaron algunas semanas sin incidentes, hasta que una noche recibió un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: «Te dije que nos veríamos pronto». Después de ese correo, desapareció de todas las redes sociales. Algunos de sus amigos dijeron que nunca volvió a contestar sus llamadas ni mensajes, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la leyenda de You the Void circula en Reddit como una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado en los rincones oscuros de la plataforma. Historia 8. El chat de las sombras. Unresolved Mysteries es conocido por ser un lugar donde los usuarios comparten historias sin resolver, pero hubo una en particular que dejó a todos perturbados. Un usuario, Dark Paths, compartió una historia sobre un extraño chat grupal al que había sido invitado. El chat se llamaba Sombras, y según él, no era algo que hubiera buscado ni algo que hubiera aceptado unirse voluntariamente. Simplemente apareció en su bandeja de entrada una noche. Los miembros del chat parecían estar discutiendo temas que iban desde teorías conspirativas hasta eventos oscuros y aterradores. La mayoría de las conversaciones eran difíciles de seguir, llenas de códigos y mensajes encriptados. Sin embargo, lo que más le inquietaba a Dark Paths era que los miembros del grupo parecían saber demasiado sobre él. Sabían su nombre real, su dirección e incluso detalles de su vida personal que nunca había compartido en Reddit. Cuando intentó salir del chat, recibió un mensaje directo de uno de los usuarios, Watcher, que decía: «Ya es demasiado tarde. ¿Estás dentro?». Las conversaciones se volvieron más perturbadoras, y un día, cuando intentó eliminar el chat, su computadora se apagó repentinamente. Cuando volvió a encenderla, encontró un mensaje en su pantalla: «No puedes escapar de las sombras». Aterrorizado, decidió desconectar su computadora y nunca más volvió a iniciar sesión en Reddit. Unos días después compartió su experiencia en Unresolved Mysteries, pero después de eso, nunca volvió a publicar. Nadie ha podido rastrear el chat de Sombras, y los que intentaron buscarlo fueron bloqueados o recibieron mensajes inquietantes de cuentas que decían saber demasiado sobre ellos. Historia 9. El sub de los rituales. Había un subreddit poco conocido, llamado R Forbidden Rituals, que aparentemente compartía información sobre rituales oscuros y ceremonias extrañas. Al principio parecía ser solo otro rincón de Reddit lleno de bromas pesadas y fantasías urbanas. Los usuarios posteaban instrucciones para realizar supuestos rituales para atraer la buena suerte, la riqueza o incluso para contactar con los muertos. La mayoría de las personas lo consideraba un foro para pasar el rato sin darle mucha importancia. Un usuario, Uyu Searching for More, era un aficionado a los misterios y decidió intentar uno de los rituales descritos en un post reciente. Era uno de los más populares en el subreddit, llamado El Camino a la Verdad. Supuestamente, el ritual ofrecía revelaciones sobre el futuro, pero el post venía con una advertencia. Este ritual no debe tomarse a la ligera. Si no sigues todas las instrucciones exactamente, enfrentarás consecuencias graves. Intrigado, Searching for More decidió seguir las instrucciones, que consistían en encender una vela negra a medianoche, colocarse frente a un espejo y repetir una serie de palabras en un idioma que no reconocía. El ritual le resultó absurdo, pero lo intentó de todas formas, pensando que no tenía nada que perder. Esa noche, después de realizar el ritual, notó algo extraño en el espejo.
Su reflejo parecía moverse de manera diferente a él. Al principio, lo atribuyó a la luz tenue y a su imaginación. Pero entonces, su reflejo le sonrió. Una sonrisa macabra que él no había hecho. Sorprendido, apagó la vela y salió de la habitación. Los días siguientes, las cosas comenzaron a descontrolarse. Searching for more se dio cuenta de que su reflejo en los espejos no lo seguía a la perfección. A veces se movía antes que él, otras veces no aparecía en absoluto, como si su reflejo estuviera vivo por separado. Una noche, mientras pasaba por el pasillo de su casa, vio su reflejo en un espejo colgante, observándolo desde la sala, aunque él estaba en su habitación. Aterrorizado, volvió a RL Forbidden Rituals buscando ayuda, pero cuando trató de encontrar el post original, este había desaparecido. Ningún otro usuario recordaba haber visto el ritual en el subreddit, y algunos le decían que nunca había existido tal publicación. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un infierno. Cada vez que pasaba frente a un espejo, su reflejo lo observaba con una sonrisa sádica, hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Searching for more dejó de participar en Reddit y, según se dice, se mudó a una casa sin espejos. Algunos creen que su reflejo lo está esperando en algún lugar oscuro.